la recién graduada de la maestría en lingüística aplicada, Yunuen. El artículo Beyond Typicality, Lexical Category Affects the Use and Processing of Color Words, de Paula y Long. Ujú. Muchas gracias. Bueno, espero que todos estemos muy bien y bueno, yo voy a presentar este pequeño artículo de Rubio y de Long y pues nada, eso, voy a comenzar. Entonces, bueno, como pueden ver el título del artículo, pues tiene que ver con la producción y el procesamiento de palabras de color, adjetivos de color. Y dentro del artículo se presentan varios antecedentes como estado de la cuestión para entrar al estudio actual. Y uno de ellos es el de CDB de 2004, donde por un lado se encuentra o se dan cuenta de que los hablantes utilizamos adjetivos escalares y de color de manera contrastiva, ¿no? O sea, como es el ejemplo aquí del rectángulo a la izquierda, donde los hablantes viendo varios elementos en una pantalla o en un display, eh, se referían al lápiz más corto o al lápiz más grande para poder distinguir entre los dos elementos, ¿no? Entre los dos referentes. Y luego, por ejemplo, también hablando de lápiz, podían referirse con los adjetivos de color diciendo, pues, el lápiz verde o el lápiz azul, ¿no? Que es básicamente lo que trata este antecedente. Luego, tenemos esta otra parte donde se dieron cuenta de que, de la misma manera, los hablantes usamos los adjetivos de color no solo de manera contrastiva, es decir, no solo cuando hay varios elementos y los usamos para distinguir unos de otros, sino también de manera descriptiva, ¿no? Como se daba el caso donde mencionaban el peine rosa, cuando era el único peine que se encontraba en el display, ¿no? De esta manera, pues en este estudio se llega a la conclusión o al argumento de que, pues el color, los adjetivos de color forman parte de la descripción intrínseca de un objeto, ¿no? Que cuando los hablantes buscamos describir objetos, pues la característica de color va a formar parte default de este tipo de descripciones, ¿no? Posteriormente, también se menciona que otros estudios argumentan que el uso descriptivo de los adjetivos de color depende no solo del uso, no solo, o sea, no depende solo de que sea algo general o algo perteneciente a la descripción per se, sino que pueden haber otros elementos que favorezcan su aparición o no, ¿no? Como el hecho de que se presenten estímulos monocromáticos o policromáticos, la densidad de objetos en la pantalla, ¿no? Qué tantos objetos se presentan en pantalla y de qué manera se busca diferenciarlos, y la posición pre o postnominal del adjetivo, ¿no? Si se presenta antes, como en los casos de inglés, como the White House, o después la Casa Blanca, en casos como en el español, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues en este estudio se va introduciendo, pues que lo que les interesaba saber era, pues justamente analizar uno de estos otros factores que influyen en la utilización de estos adjetivos de color, como podría ser la categoría léxica del sustantivo, ¿no? Si la categoría del sustantivo influye en la producción de los hablantes y en la producción o comprensión por parte de los hablantes y oyentes al momento de, pues, presentarse los adjetivos referentes al color, ¿no? Entonces, dentro de esta búsqueda, de esta exploración, se encuentran dos factores que se relacionan con el color. Uno, la tipicalidad o la tipicidad. Generalmente se puede traducir al español como tipicidad, lo típico del color. Yo decidí usarlo tipicalidad por la semejanza con la palabra en inglés, typicality, pero bueno, puede ser cualquiera de los dos. Y entonces lo que se dice en el estudio es que hay ciertos objetos o ciertas categorías léxicas que típicamente portan o son características de algún color, ¿no? Como es el caso de la categoría léxica de ciertos alimentos como la fruta y la verdura, ¿no? Donde el color amarillo pertenece per se al objeto plátano, o el rojo a la fresa, o la naranja a la naranja, ¿no? Que en español es incluso la misma palabra para designar el adjetivo de color, aunque puede ser también anaranjado, y para designar la fruta, ¿no? Como tal. Eso es lo que veríamos en este caso como la tipicidad del color. Y luego, por otro lado, abordan también el tema de lo que sería la fuerza de asociación entre ciertas categorías léxicas y el color, ¿no? Como sería el caso de, por ejemplo,
En este caso estamos viendo electrodomésticos o aparatos domésticos y ropa. En este sentido, por ejemplo, es que aunque la ropa no porta típicamente algún color, o sea, puede ser muy variable, sí que a la hora de describir esta categoría léxica, el color forma parte de uno de los elementos que ellos han encontrado que es recurrente, ¿no? Describimos la ropa como amarilla, verde, roja, y que tal vez en otros objetos, donde tal vez la variación de color no es tan amplia y tampoco hay, digamos, una tipicidad, la fuerza de asociación es menor, como con los electrodomésticos, donde a lo mejor sería más fácil que un hablante describa una prenda usando el color a un electrodoméstico, ¿no? Es un poco lo que se dice. Y entonces, en este caso, lo que ellos un poco argumentan o comparan o proponen, discuten, es que cuando hay una tipicidad o tipicalidad del color en esta categoría, o sea, muchas veces se omite el color para describirlo, porque de alguna forma se asume que forma parte del elemento, ¿no? O sea, qué tan factible es que un hablante describa un plátano como amarillo en lugar de simplemente plátano, porque la palabra plátano ya asume que va a ser amarillo, ¿no? Y entonces empiezan a estudiar, a explorar que el momento es donde se usa este adjetivo, es cuando en el display se puede hacer una distinción entre dos tipos de plátano, ¿no? Cuando dicen el plátano amarillo en contraste con un plátano que no está maduro, que es verde, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen muy, pues muy simple, ¿no? Y por otro lado, lo que sí empiezan a observar es que en categorías léxicas donde no hay tipicidad, sí que se usa el adjetivo de color para poder describir los objetos, ¿no? Como en la ropa y pues en mucho menor sentido los electrodomésticos, principalmente la ropa, ¿no? En contraste con lo que serían elementos ya más típicos y que incluso se utilizan estos adjetivos cuando no hay ambigüedad, ¿no? O sea, por ejemplo, se da el caso que aquí, por ejemplo, tenemos un pantalón y aquí una playera, y aún así los hablantes tendemos a decir la playera roja, ¿no? Aunque sea con un uso descriptivo y no contrastivo. Y entonces, pues se llega a la conclusión de que este caso, o sea, el uso de estos adjetivos de color en categorías que no tienen tipicalidad, pues se ocurre tanto en la producción como en la comprensión, ¿no? Y esto se observó en estudios con eye tracking sobre predictibilidad. No me voy a detener mucho en esto porque realmente en el artículo no se detienen a explicar en qué consistían esos estudios, entonces pues tampoco podría yo explicarla con mucha claridad. Entonces, si posteriormente queremos abordarlo, lo podemos discutir, ¿no? Bueno, entonces, bueno, era lo que les mencionaba. Y entonces, dentro de los antecedentes, se encuentra la discusión o la puesta a prueba de las hipótesis, de dos hipótesis, ¿no? Una que tiene que ver con el conocimiento del mundo, donde mencionan que la producción y la comprensión del contenido de un mensaje lingüístico se basa en la plausibilidad de este contenido en el mundo, ¿no? Entonces, realmente esta es la fórmula que ponen de esa hipótesis, pero básicamente lo que tratan de explicar es que el hablante va a producir y va a comprender el contenido del mensaje dependiendo de qué tan factible es que ese contenido ocurra en el mundo, ¿no? Entonces, qué tan probable, o sea, lo que quiere decir es que un hablante va a esperar menos a que cuando dicen yellow, el referente pueda ser una fresa, a que pueda ser un plátano, en el sentido de que una fresa no es típicamente amarilla en el mundo, ¿no? Por conocimiento del mundo. Entonces, lo que va a hacer el hablante o el oyente es, pues, referirse o dirigirse a este otro objeto que sí, que es más probable que funcione así en su conocimiento del mundo. Y la segunda hipótesis, que es la hipótesis de la informatividad, lo que menciona, o lo que, ay, aquí me equivoqué con la fórmula, es que no solo interviene el conocimiento del mundo, sino también el conocimiento pragmático de cómo se usa el lenguaje en el mundo, ¿no? Entonces, aquí lo que más o menos entendí es que cuando un hablante dice o utiliza el color amarillo para describir un objeto, no solo tiene, o sea, no solo el hablante al tratar de identificar el referente va a pensar si ese objeto puede
o no ser amarillo, qué tan probable es que sea amarillo según su conocimiento del mundo, sino que la razón por la cual el hablante está diciendo amarillo tiene que ver con una función de informatividad, ¿no? De que esto es relevante para identificarlo. Entonces, un hablante al escuchar amarillo en inglés, de yellow, y esperar el siguiente elemento, va a esperar más que sea un cuaderno a que sea un plátano, en el sentido de que es más informativo describir a un cuaderno como amarillo, dado que no es típico, o sea, no forma parte el color amarillo de su carácter, de sus características intrínsecas, en comparación con un plátano, que sí se asume que cuando hablamos de un plátano es amarillo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Ok. Entonces, pues igualmente Rubio Fernández, Paula, llevó a cabo otros dos experimentos previos y a los que hace referencia en el artículo, donde sigue estas líneas, ¿no? Va un poco más en función de la línea de la hipótesis de informatividad desde mi punto de vista, donde dice que aún en categorías sin tipicalidad de colores, los hablantes producen adjetivos de color cuando hay una asociación fuerte entre la categoría y los colores, ¿no? Mencionando que en este caso ellos argumentan que la categoría de ropa, la categoría léxica de ropa, tiene una asociación muy fuerte con adjetivos de color. Es decir, que es muy probable que los escribamos por medio de colores. Y entonces en un estudio probaron eso y se dieron cuenta de que en el 40% de los casos los hablantes, los participantes se referían a las prendas de ropa como the yellow t-shirt, en comparación con figuras geométricas donde no lo mencionaban porque no resultaba relevante hacer esta distinción, ¿no? Es decir, si habían varios, por lo que yo entiendo, habían varios elementos en el display de figuras geométricas, para distinguir unos entre otros no decían el amarillo triángulo, el triángulo amarillo, lo siento, en comparación con el cuadrado verde, ¿no? Simplemente decían el triángulo y el cuadrado. Realmente parecía que no era algo tan constante, donde efectivamente en ninguno de los casos se presentó pues este tipo de adjetivos. Entonces, ya hablando precisamente de este estudio, lo que dicen es que el objetivo general de esta investigación fue pues analizar de qué manera la fuerza de asociación entre la categoría léxica de los sustantivos y los colores, o los adjetivos relativos al color, influía en el uso y la comprensión de estos mismos tipos de adjetivos dentro de la comunicación referencial, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hice como una pequeña síntesis de lo que consiste todo el estudio, que son dos experimentos. Y entonces, pues el fenómeno es justamente esta sensibilidad a la fuerza de asociación entre ciertas categorías léxicas que en bueno, ahorita lo vemos, fueron 5 y en el segundo fueron 4, y los adjetivos de color, ¿no? La saliencia de adjetivos de color, el uso de adjetivos de color. Y entonces tomaron una categoría de referencia que fueron las frutas, que es precisamente por la tipicidad o la tipicalidad en cuanto a los colores, y consideraron como la categoría con mayor fuerza de asociación entre el, el léxico y el uso de adjetivos de color, pues la categoría de ropa, ¿no? Donde no utilizaron colores prototípicos. No se especifica a qué se refieren con colores prototípicos. Por un lado, yo pienso que se refieren a que justamente no hay tipicidad, no hay tipicalidad, no se asume que por ser ropa o ciertas prendas tengan cierto color, pero además yo creo que también por el tipo de estímulos que aparecen en el artículo, yo creo que evitaron utilizar colores como por ejemplo el blanco, ¿no? Que se usa luego mucho en camisas, o el color negro o un poco como color azul mezclilla en jeans, me imagino, ¿no? Es algo que no se explica, pero me imagino que es algo que controlaron. Y luego, bueno, pues el objetivo del estudio ya de una manera más particular fue identificar pues qué otras categorías léxicas, más allá de la que ellos intuían o presuponían que iba a ser la que tenía mayor saliencia, que era la de ropa, pues podían estar asociadas al color, ¿no? Y probar estas categorías, pues probar su aparición o su uso tanto en la producción de los hablantes como en la expectativa por parte de los oyentes a la hora de, pues, describir o identificar referentes, por así decirlo. Y entonces su hipótesis principal, de manera general, es que los hablantes usarían los adjetivos de color más frecuentemente para describir las categorías con mayor asociación, como sería la ropa,
Y en correspondencia, las predicciones de los oyentes estarían relacionadas, las predicciones sobre la información subsecuente, sobre la información que iba a seguir en la oración, estarían relacionadas con lo que los hablantes seleccionarían más, ¿no? Por así decirse, seguirían este sesgo informativo. Y entonces tenemos dos experimentos, como les digo. El primero, pues yo le puse aquí, que es como el enfoque del hablante, es ver cómo se da la producción del hablante. Y se realizó con 323 hablantes nativos del inglés, mayores de 18 años, que declararon todos no tener ningún tipo de problema visual o estar como en tratamiento o que se hubo haber corregido el problema visual. No desglosan en qué, pero bueno, yo imagino que problemas de la vista desde los más simples hasta los más complejos. Y pues se trató, ellos le llaman tarea de comunicación referencial basada en línea, y yo le pongo ahí que es una tarea pues básicamente de licitación, ¿no? Y se trataba de la descripción de un elemento objetivo, target, o sea, pensando en un oyente hipotético, ¿no? Entonces el procedimiento fue que cada participante observó 20 grupos de cuatro imágenes, cuatro pantallas, cuatro imágenes, digo, 20 pantallas con cuatro imágenes cada una, y 10 eran monocromáticas y 10 policromáticas, y cada una y las diferentes pantallas pertenecían a alguna de las categorías léxicas de interés, ¿no? Que fueron aparatos domésticos, appliances, que realmente pienso que no es appliances, que no es realmente como electrodomésticos, porque hubo algunos elementos que a lo mejor en español no consideraríamos electrodomésticos, que tienen que ver más con cocina o así. Entonces yo decidí llamarlos aparatos o aparatos domésticos, ¿no? Que aunque no son de cocina, pues aparecen en la casa. Autos, ropa, frutas y juguetes. Mencionan que de alguna manera la selección fue un poco intuitiva, según lo que ellos consideraban que podía ser más relevante. Y no lo mencionan así como tal, pero sí mencionan que cada participante, si vio solo elementos de una categoría, es decir, si solo veía juguetes o ropa o frutas, todas las pantallas, sin mal no estoy, tenían que ver con eso justamente para evitar sesgo. Entonces, yo entendí que se trató de una distribución between subjects. Y bueno, posteriormente, después de ver esa pantalla, se le solicitaba describirla para un posible oyente, ¿no? Entonces, tenemos aquí los ejemplos que ponen eh, en el artículo, ¿no? Como pueden ver, son pantallas, en este caso, policromáticas, juguetes por un lado y frutas, verduras por el otro. No sé si consideran espiga como una fruta, pero bueno. Y entonces, pues ya, como les decía, primero se mostraba la pantalla, cada pantalla tenía un asterisco que lo volvía el elemento, digamos, objetivo. Y entonces les decían, bueno, describe este elemento que está marcado, descríbelo pensando en un posible oyente para que lo pueda identificar en la pantalla, ¿no? Ah, bueno, es un caballo, café, pequeño, grande, bla, 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 bla. Y entonces ahí observaban si justamente en qué categorías, en qué elemento, aparecía justamente el adjetivo de color, ¿no? Entonces, digamos que se esperaría, por la cuestión que ya vimos de la tipicidad de color con las frutas, que a lo mejor al describir la banana no dijeran plátano amarillo, pero sí a la hora de escribir el juguete a lo mejor esperarían de una manera más amplia que dijeran pues el caballo café, ¿no? Incluso si es el único caballo, ¿no? Como es el único plátano. Entonces, bueno, básicamente en eso consistió la indicación. Y entonces las predicciones eran que en la categoría de los aparatos no aparecería precisamente una saliencia de adjetivos de color para describirlo, porque ellos se consideraba que no había una asociación fuerte entre esta categoría léxica y los adjetivos de color, ¿no? Sin embargo, en las otras tres sí que se esperaría eso, al menos de manera más mayor, de manera mayor en comparación con la categoría de las frutas, que generalmente funcionaba como un baseline, ¿no? Como un punto de referencia. Y entonces, bueno, los resultados aquí, si alguien más lo puede explicar de una manera más precisa posteriormente, se los agradecería. Yo solo voy a describir lo que venía en el artículo, no puedo explicarlo como tal, pero se hizo un modelo de análisis de regresión logística de efectos mixtos, ¿no? Que me imagino, por lo que pude un poco entender, tiene que ver con las predicciones que se hacen en torno
La posibilidad de las respuestas, no lo sé muy bien. Pero bueno, esos fueron los datos que se tomaron en cuenta, ¿no? El nivel referencial fue las frutas como baseline. El efecto fijo fue el tipo de categoría léxica, alguna de estas cinco. Y pues la variable binaria de resultado tenía que ver, uno, que se utilizara el adjetivo, o sea, que hubiera adjetivo de color, la modificación de color, y cero que no, ¿no? Y la estructura de efecto aleatorio máximo, pues tenía que ver con los participantes, con el número de participantes y los ítems. Y entonces lo que se encontró fue esto, igual lo voy a dejar un poco para que lo puedan apreciar con mayor calma. Y entonces, o sea, por un lado obtuvieron estos datos de la variable, del modelo estadístico inferencial, de las variables estadísticas, y bueno, luego ya de una manera más, digamos, explícita, mencionaron que se reveló que hubo un mayor grado de uso de adjetivos de color en el uso descriptivo para, en primer lugar, la ropa, posteriormente los juguetes y por último los autos, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y que en el caso de los aparatos no hubo una diferencia significativa en relación con el nivel diferencial, que era el de la fruta, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos la ropa, que tuvo un coeficiente de 10,859. Luego, los autos y los juguetes más o menos tuvieron prácticamente el mismo coeficiente, alrededor de 5. Y por último, los aparatos domésticos, pues 1,646, ¿no? Si pueden ver, incluso el valor de P nos está indicando que no hubo significancia, significatividad, porque es mucho mayor a 0,1, a 0,001, ¿no? Cuando en los otros casos sí que lo hubo, ¿no? Bueno, no sé, bueno, después podemos volver, ¿no? En el experimento 2 el enfoque fue, por su parte, en el oyente, es decir, en la comprensión. Vimos ya el experimento con la producción, ahora con la comprensión. Y en este caso fueron nada más 90 hablantes nativos del inglés, igual con las mismas características, ¿no? De 18 más, de entre 18 más años, que declararon no tener ningún tipo de problemas visuales o haberlo corregido. Y bueno, cabe destacar, esto es un poco obviado, pero igual creo que debo mencionarlo. En ambos casos se les solicitó previo su consentimiento informado, ¿no? Para participar en la prueba. Y ambos en ambos casos la muestra fue obtenida de un sitio en internet que se llama, déjenme recordar que creo que es importante que lo mencione, Prolific. Ujú. No la conozco, pero bueno. Entonces, en este caso fueron 42 los reactivos y parece que todos los participantes estuvieron expuestos a todas las condiciones. A excepción, bueno, no sé si yo no entendí bien, pero me parece que no explicitan con mucha claridad si hubo una distribución distinta a eso. Por lo que yo entendí, fue within subjects, pero bueno, si alguien entendió algo diferente, se los agradecería. Como les digo, esto del tipo de distribución no lo mencionan explícitamente, ¿no? Es algo que yo, digamos, deduje un poco. Y entonces, el procedimiento fue que cada uno de los participantes observaba una imagen, un display, con dos pares distintos de objetos, ¿no? Que pertenecían a la categoría de autos, de aparatos, de frutas y ropa. En este caso, como pueden ver, falta la categoría de juguetes y falta porque declaran que el coeficiente que se obtuvo era muy similar al del auto. Entonces decidieron utilizar auto y no juguete, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero así lo mencionan. Y bueno, después de que veían esta imagen, este display con dos pares de imágenes de diferentes categorías, eh, aparecía una oración incompleta sobre ellos y se les pedía que la pantalla seleccionaran el grupo de elementos, el par de elementos, que sería más probable que completarían la oración que estaban observando, ¿no? Fue una tarea de selección de imagen con las oraciones incompletas, ¿no? Y entonces tenían dos condiciones, una que era crítica y otra era que era tomada como control, que tiene que ver con lo que mencionaban al inicio de los antecedentes, con esta parte de el uso de adjetivos que podían ser escalares o de adjetivos que podían ser de color, ¿no? Y entonces en los adjetivos de color, pues decían, bueno, haz clic en
the green, o en los verdes, teléfonos o sombreros, ¿no? Por así decirlo, para nosotros es raro, pero bueno. Y entonces ya ellos seleccionaban este o este. Y en este caso, pues lo mismo, haz clic en los dos, ¿no? Entonces aquí no había un sesgo de asociación de color, por así decirlo. Y en este caso sí, ¿no? Se esperaría que, como han venido manifestando a lo largo del estudio, que va a haber una fuerza de una mayor fuerza de asociación entre el uso de adjetivos de color y la categoría de ropa en lugar de lo que serían aparatos, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues en lo que consistió es que igual se les presentaba así la imagen, la pantalla, como lo pueden ver, aquí lo pusieron, y tenían que elegir el objeto más probable para completar la frase que estaban observando igualmente en pantalla. Y entonces pusieron a prueba tres pares de categorías. En una fue los autos versus los aparatos domésticos, en otro fue la ropa contra los aparatos domésticos. En este caso había una diferencia en la fuerza de asociación entre el objeto y el color, ¿no? Se estimaría que en los autos hay una mayor fuerza en comparación con los aparatos, o sea, los aparatos era como la que suponían que tenía menor fuerza de asociación y viceversa, aquí sería como el que tiene mayor fuerza y menor y mínima fuerza, ¿no? Y luego, en este caso, no se medía la diferencia de la fuerza de asociación, sino la tipicidad en el color, ¿no? Donde en la fruta sí que se establece que hay tipicidad y en la ropa no. Y entonces, esto lo tomaron de un estudio previo que, o sea, replicaron lo que se obtuvo o tomaron en cuenta lo que se obtuvo en un estudio previo, igualmente con Rubio Fernández y Ron, en 2022 y este fue el baseline, ¿no? El punto de referencia, este pareado. Y entonces las predicciones eran que en el par de autos y aparatos domésticos, los participantes iban a seleccionar el de autos, aquí me equivoqué, lo siento, en lugar de los aparatos. Igualmente acá iban a seleccionar la ropa en lugar de los aparatos, esas eran las predicciones, y que de la misma forma, en el número 3 iban a seleccionar la ropa en contraste con la fruta, debido a que como hay tipicidad de color en las frutas, pues el uso descriptivo iba a ser más prominente. Y entonces, la cuarta predicción era que la preferencia por estas categorías, por las categorías de decisión de color, se presentarían en la condición de color, pero no en la de número, ¿no? Es decir, se presentarían en esta condición, pero no en esta, ¿no? Entonces, o sea, es decir, por lo que yo entendí, se midieron estas dos condiciones y en estas dos condiciones se encontraban estos tres pares críticos, ¿no? Bueno, estos dos y este de baseline. Y entonces lo que decían es que estos datos iban a ser más probables o iban a ser probables en este caso y en este no tanto. Y entonces, bueno, de nuevo, hicieron un modelo de análisis estadístico de regresión logística de efectos mixtos y pues lo mismo, ¿no? La variable binaria era 1 para la categoría con mayor asociación de color más fuerte y 0 para la que tenía más débil. Yo imagino que 1 era para la ropa y 0 para los appliances, ¿no? Pusieron los pares de categoría, autos versus aparatos, ropa versus aparatos y ropa versus fruta. Hubo un efecto fijo en la descripción, me imagino que las condiciones de color y número, y el nivel referencial era el de fruta y ropa, como les mencionaba, y igualmente la estructura de efecto aleatorio máximo era de acuerdo con los participantes y los ítems, ¿no? Y entonces lo que encontraron, bueno, aquí tenemos la gráfica, creo que es un diagrama de caja, y los coeficientes, ¿no? Y entonces lo que encontraron fue que en cuanto a la selección de la categoría léxica en relación con la asociación de color, es que en cada par crítico sí seleccionaban lo que estaban esperando, ¿no? Es decir, eligieron la ropa y los autos cuando estaban comparados con los aparatos. Sin embargo, esta información, aunque de alguna manera apuntaba a que sí eran más salientes estos, no tuvo una significatividad en relación con la categoría de referencia que fueron las frutas, ¿no? Y lo vemos acá en los datos. Y
En el efecto de descripción, es decir, cuando comparaban la condición de color, cuando preguntaban por el color y cuando preguntaban por el número, la categoría léxica objetivo fue preferida en la condición de color, ¿no? Justo como ellos lo predijeron en comparación con el. Es decir, pues sí, cuando decían, elige los dos X, a lo mejor no hubo una tendencia en relación con qué categoría tiene mayor asociación, ¿no? Tampoco lo explican muy claramente. Y bueno, la discusión y conclusión. Pues uno, argumentan que efectivamente la fuerza relativa con la que una categoría léxica se asocia al color, por ejemplo, la ropa se asocia más fuertemente al color que los aparatos, sí influye en la producción y en la comprensión de estos adjetivos de color, ¿no? Por encima de la tipicidad. Y en segundo lugar, que la correspondencia entre el uso por parte de los hablantes de los adjetivos de color de manera descriptiva, o sea, para describir los referentes, para las diferentes categorías léxicas y la anticipación de los oyentes del contenido próximo después de las descripciones del color. Ah, que sí hay una correspondencia, perdón, que sí existe una correspondencia entre el uso y la anticipación en relación con la fuerza de asociación entre los adjetivos de color y las categorías léxicas, y que la categoría léxica ropa sí fue la que suscitó las tasas más altas, ¿no? En el uso de adjetivos de color, más del doble de la tasa medida observada para las categorías de juguetes y coches, esto en el experimento. Y bueno, mencionan que los resultados confirman que la intensidad de la asociación del color, y no solo su tipicidad, afecta significativamente a la producción y a la comprensión de estos adjetivos, ¿no? Para las distintas categorías léxicas. Y por último, mencionan que la base intuitiva de la selección de las categorías léxicas analizadas a lo mejor es una cosa que podría mejorarse en futuros estudios, de modo que sea posible que en futuras investigaciones se pueda operacionalizar y profundizar en esta noción de la fuerza de asociación de categorías léxicas con el uso de adjetivos de color o modificación de color, como lo mencionan, como literalmente en el artículo, ¿no? Y en función de esto, de este último punto, dejan estas preguntas, ¿no? Para reflexionar. Se preguntan si las categorías léxicas con mayor variabilidad cromática, como podría ser, pues sí, a lo mejor la ropa, los juguetes, están siempre asociadas con el color, y si el color puede ser una propiedad central de una categoría léxica cuyos elementos no varían tanto en sus características de color. Y mencionan el caso del maquillaje, ¿no? Donde a lo mejor tiene menor variación en colores que la ropa, ¿no? No sé en qué sentido, o sea, no sé qué tanto, porque pueden haber sombras de muchos colores, pero el color, aunque tenga esta menor diversificación de colores, pues el color sí que es central en las dos categorías, ¿no? Se suele describir la base más café o más clara o más lo que sea, o la sombra de un tono del otro, al igual que la ropa, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser lo que está aquí como variando? Y pues nada, eso es un poco, me gustó, me pareció una muy buena idea ponerlo así para que sea algún punto de discusión para todos nosotros acá, todas nosotras. Y bueno, muchas gracias. Encontré también un póster, no sé si igual conforme se vayan haciendo preguntas lo puedo poner y lo podemos ir como desglosando. Y pues nada, quisiera también agradecerle a Abril porque me ayudó con el diseño de esta presentación. Muchas gracias, Abril. Y pues nada, eso sería todo por mi parte. Gracias, Junuen. Mm. ¿Hay preguntas? Más que preguntas, comentarios. ¿Y dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Quieren? Puedo, no sé, Itai, qué conveniente sea que les muestre rápidamente el cartel que encontramos de la Universidad de Ah, a ver. Edimburgo. Lo siento. Eh, ay, ay, ay. Ah, ¿No tienes el archivo como para compartirlo en el chat claro, y sí, que sí cada lo quien lo tengo. vaya viendo? Sí, claro. Dame un segundo.
que creo que está muy sucinto y está muy bien hecho. Em, no le hagan caso a mi título, está muy cortito el título que le puse al documento, pero bueno. Eh, ahí va. Listo. Ok. Bueno, si nadie tiene preguntas o comentarios, yo quería que regresaras un poco a los resultados del experimento 2. Ujú, A ver, si ¿los puedes mostrar? claro. ¿Lo quieres ver en la presentación o en el Y en artículo? la presentación que Sí. está ahí, la Vale, vale, gráfica vale. y la tabla. Eh, ¿se puede ver? Sí. Se está cargando. Ah, sí, ahí están. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo cuando leí el artículo, estaba como, cuando presentaban esos resultados, no sé, los presentaban como en un, o sea, como que parafraseaban que sí había habido como algún efecto. Y parece que ahorita que pusiste las conclusiones, sí, ¿no? Como si sí hubiera habido efectos en el lado de la Ujú, comprensión, pero volviendo como a ver la tabla y la gráfica, pues no hay, ¿no? O a menos que me esté equivocando, o sea, no encontraron nada en realidad. Es decir, no ujú, encontraron nada cuando comparaban coches con estos aparatos electrodomésticos o ropa con los aparatos que era como las dos que estaban buscando, ¿no? E incluso ujú, en ropa versus las frutas. O sea, no hay nada. Nada más sí encontraron cuando que no ujú. elegían número, por ejemplo, Sí, que no exacto. decían dos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, no sé si les pasó lo mismo a los que lo leyeron, estos resultados que sí obtuvieron del lado de la producción se reflejen en la comprensión. Yo creo que no. Sí. No, perdón, yo no sé si entiendo bien el comentario, porque aquí, bueno, lo que yo veo y lo que leí en el artículo es que efectivamente ellos reconocen que no encontraron. Ahí está la tabla claramente con los valores P, con la excepción de la tercera línea donde hablan de la descripción y dice, y ahí justo es lo que está, si entiendo bien, Juno mostrando del lado izquierdo, efecto de la descripción con un valor P muy bajito, ¿no? O sea, donde la categoría léxica objetivo fue preferida en la condición de color que en la de número, ¿no? Ujú. Eso, pero no sé si me queda claro cuál es la duda Es que o si pasas a las conclusiones, yo no. Mm, tal vez ahí puede ser un problema mío No, pero de creo que sí lo este, dicen. de entendimiento, ¿eh? O sea, denme un segundo aquí para que se entienda. O sea, yo por lo que entendí es que sí, yo también entendí que más o menos lo van mencionando, como que es muy ligerita la diferencia, pero que ellos como que entienden que para allá va la tendencia, aunque los datos no sean tan claros, ¿no? Pero Pero sí que no lo dicen como tal, así, propiamente. sí, es que justo no hay tendencia, es que no salió, pues, Claro. Es Lo que que sí dicen, salió en uno, en el a del ver, número es que, contra color. ajá, ajá, pero creo que eso también es, o sea, es que no sé cómo formularlo, pero lo que creo es que aunque no haya habido diferencias entre fruta y autos, por ejemplo, el hecho de que sí haya diferencias con el control de número ya es como evidencia a ah, favor claro, de su hipótesis, ¿no? De que no solamente es la tipicalidad, porque eso se hubiera esperado en el caso de frutas, por ejemplo, sino que también es la fuerza de asociación. O sea, que digamos que esta, esta falta
diferencia significativa entre las categorías en el experimento 2, justo es una evidencia a favor de su hipótesis, creo. Yo no lo entendería así, no sé, Gala, si no lo puedes explicar más, no entendería cómo sería a favor. Yo estoy como ahorita ahí. Sí, o sea, a ver, no encontraron diferencia entre, digamos, frutas y las demás, ¿no? Ujú. Es que yo tampoco me entiendo muy bien, ¿eh? Déjame reflexionarlo. Entonces, pero sí encontraron diferencia entre la condición número y la condición color. O sea, Ujú. cuando Sí, lo decían que está click on acá. the two o completa, no sé qué, on the two, ahí no podía haber una anticipación porque ambos sets son de dos. Pero en las otras categorías, si decía green, pues sí se espera que se vayan tanto a la categoría de tipicalidad, o sea, frutas, como a las categorías que tienen asociación fuerte del color. O sea, en todos los casos predicen que se van a ir para ese lado de la pantalla. Entonces, el hecho de que en todos los casos, bueno, el que sí me salta quizá es el de aparatos, pero el hecho de que se hayan ido, o sea, que el green sí haya ayudado a anticiparse a la respuesta, está abonando a su hipótesis de que no es nada más la tipicalidad o tipicidad, sino también la fuerza de asociación. No sé si me explico un poquito Sí, mejor. sí, así es. Sí, sí, totalmente. Lo que yo decía es que no abona nada a la hipótesis sobre que cambiando la categoría léxica vas a encontrar efectos. Ahí, o sea, los resultados ahí no están diciendo absolutamente nada a favor de esa hipótesis. Como Pero si en el se dio- experimento uno sí. sí, en el experimento uno sí, eso es lo interesante, pues, que en la producción sí sale, ¿no? Pero en la comprensión no. Y no sé por qué. Discutan. Yo tampoco sé por qué, pero a mí cuando yo lo leí muy superficialmente, entonces me estoy apoyando más en lo que nos presentó ahora Yunuen, así que perdón si digo cosas, pero eh, no sé por qué, pero yo antes de ver los resultados, cuando vi el experimento 2, o sea, me llama mucho la atención que son metodológicamente muy diferentes los diseños del uno y del 2, Sí. ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, no sé aterrizar nada, seguramente alguien aquí tiene algo más pensado, pero eh, creo que puede que exista esa correspondencia más clara en la realidad, pero que esta prueba experimental, o sea, los 4 verdes ahí, no sé, me parece que no está jugando a favor de encontrar diferencias que quizá existan, pero no soy capaz de ir más allá, perdón, estoy cansada ahora. A ver, los demás. ¿Puedes regresar a Ana, la que estabas pasando ahorita? No, sí, sí, esa, ahí. ¿Esta? Es que ¿Sí? sí, Ah. justo, ajá. O sea, justo es lo que estaba diciendo yo, que no entendía con lo de los appliances. Ya lo entendí, porque aquí dice, el grado de uso de adjetivos de color para aparatos no difirió del nivel De frutas. referencial. Ah, no, olvídalo, no. Sí, bueno, eso es porque lo que ellos argumentan es que no hay una asociación de tipicalidad con respecto de color en aparatos, como si la hay de tipicalidad y color con respecto de otras categorías léxicas, por ejemplo, el de las frutas, ¿no? Y ahí, pues sí, no encontraron nada. O sea, si Ah, te es que este fijas es en del la... uno, ¿verdad? No Sí, pensaba este es del uno. que eran del 2, pero no. Sí, no, me confundí. Y además, justo como que, al menos en esta parte, y me parece que también bueno, igual desconozco si alguien conoce cómo funciona el modelo estadístico que utilizaron. Tal vez yo esté diciendo aquí una barbaridad, pero algo que al menos visualmente, algo que resalta es que justo en las gráficas, y que me llamó la atención, comparan estas dos condiciones, ¿no? La del color y el número, donde se mencionan estos dos casos, pero no desglosan la parte de
la cantidad de reactivos donde se seleccionaba el auto o el aparato, ¿no? O la ropa y el aparato. Y entonces también por eso es difícil, o sea, seguir discutiendo o darnos una idea más amplia sobre justamente el hecho de que no hubo significatividad en ese sentido, ¿no? Porque aquí solo vemos los pares, pero de manera, digamos, absoluta en comparación con las dos condiciones que pusieron a prueba, ¿no? Pero en el eje de la Y están las respuestas asociadas a color, ¿no? De ahí Ah, sale claro. el tamaño de la barra. Sí, pero lo que dice Yunuen es que no podemos ver si hubo diferencia entre autos y aparatos, por ejemplo. Ujú. O sea, Eh, esta gráfica lo que te muestra es que sí hubo diferencia entre número y color, pero no sabemos si hubo diferencia entre carros y aparatos, pero creo que o- tiene que ver con el análisis que hicieron y que yo tampoco entiendo. Pero sí, sí ajá. se ve, o sea, se ve en la gráfica que no hay, que la diferencia no es lo suficientemente grande como para disparar la significatividad. De hecho, pues eso está reflejado en la tabla 2. O sea, si tú tienes ropas contra aparatos, te da un valor de P de 0,908, o sea, nada, a pesar de que hay una diferencia entre color y número en carros y Mm. aparatos. Ah, ya, es que esto, entonces, sí, yo también lo estaba leyendo mal. Yo pensaba que era lo, los pares de displays, pero no tiene razón Tere. O sea, ahí dice versus, quiere decir que están comparando las categorías, Jun. O sea, los Y resultados por carros categoría. contra, ¿no? Ropa contra. Lo interesante de la tabla 2 es que aparece la palabra descripción dos veces y en la segunda ocasión no pusieron ningún valor. Se les fue el avión, yo creo. Lo dejaron en blanco. Igualmente, en está bonito déjenme, bueno, voy a tomarme la libertad de, de compartir el 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 póster. cartel, ajá, el póster, gracias. Para que veamos también o sea, como la diferencia de estos estímulos que no estaban en el artículo, ¿no? Que son justamente monocromáticos y que justo aquí hablan de una manera mucho más mm, somera de los resultados, ¿no? A lo mejor y aquí lo pudieron explicar mejor, o no sé, de una manera más esquemática. Y sí, justo es la parte de que no hubo una diferencia cuando se trataba de los pares de categorías en comparación con el baseline y que nada más ocurrió con la parte de contranúmero y color, ¿no? Una pregunta, perdón, en el experimento uno que tenían estímulos monocromáticos y no monocromáticos, ¿reportan si analizaron si había un efecto de los estímulos monocromáticos frente a los no monocromáticos? No, ¿verdad? Me parece Al que no. menos no. O sea, desde lo que yo entendí, no. Bien. También lo que nosotros pensábamos es que lo que se llegó a pensar es que también es por el tipo de formato del artículo, ¿no? Que es extremadamente corto, entonces, y que también hace referencia en muchas ocasiones a otros estudios previos, ¿no? Que a lo mejor pueden ayudar a ampliar la perspectiva sobre el fenómeno de estudio. Pero sí, creo que en este no lo mencionan, al menos no de manera explícita. No sé si me faltó deducir algo, pero... Ok, gracias.
Ahí estamos pensando fuertemente. Y sobre las preguntas que mencionan al final, ¿ustedes qué piensan sobre esta parte de, digo, ahí es una traducción a lo mejor que no es la más precisa, pero este, ¿qué opinan ustedes? O sea, realmente yo le he estado dando vueltas y no, o sea, no se me ocurre algo como propiamente, o sea, como, por ejemplo, he tratado de pensar en categorías que también tienen mucha variabilidad de color, además de la ropa, pero no se me ocurre algo, alguna que sea igual de, digamos, común, ¿no? Lo que pasa es Pues que la segunda colores, por pregunta, yo ejemplo. no sé si la segunda pregunta es una pregunta, porque yo pensaba que ese era un supuesto teórico de partida del estudio, que dicen que hay una asociación como intrínseca entre el color y ciertas categorías léxicas. Y aquí vuelve o sea, vuelve a replantearlo en términos de preguntas. O Creo, sea, ¿puede el color ser una propiedad central de una categoría léxica? No sé si la segunda parte es la que es interesante, cuyos elementos no varían tanto sus características de color. O sea, no sé si es una pregunta, o sea, no sé si eso es algo de lo cual están partiendo, o sea, es una asunción teórica. creo, creo que, si no me equivoco, voy a revisar en el artículo, pero según yo, lo que decía Cedivío, no sé cómo se pronuncia, era que, que como que mencionaba que era, al menos en el estudio previo que menciona justo al principio del artículo, que el color formaba parte de la descripción, o sea, de las características intrínsecas, pero a los objetos, ¿no? Y posteriormente lo que dicen es, o sea, otros estudios que además no mencionan, de hecho estuve buscando la cita, que también hablan sobre informatividad de la comunicación, pues que no solo tiene que ver con el uso contrastivo y descriptivo, sino que hay otros elementos que modifican y uno de esos elementos que ellos van a estudiar es la categoría léxica, ¿no? Entonces, a lo mejor justamente tratan de ir apuntando hasta esa parte para decir, no es solo parte de los objetos como tal, que es el presupuesto de partida, sino en qué casos de objetos tiene mayor relevancia el uso de estos adjetivos, ¿no? O no sé si lo entendí mal, Sí, o sea, pero creo que la pregunta general con la que terminan es, y tiene que ver, o sea, estábamos platicando eh, de que pareciera como que no está completamente, y ellos lo dicen, ¿no? O sea, no está completamente controlado, o sea, fue un feeling de que yo creo que la ropa está más asociada al color que los coches y que los juguetes y así, ¿no? Pero fue como intuitivo y creo que es como la intención, que dicen, bueno, estamos viendo que sí hay un efecto aparentemente de la fuerza de asociación con el color, pero ¿qué es o cómo sistemáticamente dices que una categoría está más o menos asociada al color? ¿Se trata de variabilidad cromática o se trata de relevancia, por ejemplo, el maquillaje? O sea, como qué es fuerza de asociación. Creo que es eso, ¿no? Que lo que están diciendo es, pues más bien ahora tenemos que ver cómo operacionalizamos esta noción de la fuerza de asociación. No sé. y que a lo mejor justo, y por eso ponen esos datos, ¿no? A lo mejor justo un poco están descansando o pensando que la razón por la cual
los datos en el experimento 2 que tenían que ver con la comprensión o las expectativas del oyente para identificar el referente, pueda estar justamente siendo sesgada o habiendo problemas por el tipo de categorías que están eligiendo, ¿no? A lo mejor. Y que a lo mejor si hubiera una operalización más estricta en este sentido, a lo mejor podrían cambiar los resultados, ¿no? O el diseño. Bueno, yo creo, bueno, como modo de conclusión, nada más por paz mental, a ver, voy a decir lo que pienso, es que, o sea, los hablantes sí utilizan adjetivos de color para modificar un sustantivo, dependiendo de la categoría, ¿no? Léxica, ¿no? Pero los oyentes no esperan que los hablantes, de acuerdo a estos resultados, los oyentes no esperan que los hablantes utilicen esta modificación, dependiendo otra vez, ¿no? De la categoría, bueno, de lo que se esté hablando, ¿no? Si es de ropa o coches, etcétera. Creo que al final esa puede ser la conclusión. Ahora, no sé por qué, ¿no? O sea, ¿por qué de un lado sí sale? O sea, ¿por qué los hablantes sí lo usarían, pero los oyentes no esperarían que los hablantes usaran el adjetivo? Digo, ya Ah, como... Sí, sí, hacerlo. perdón, no te quería interrumpir. Es que a mí me parece, en la línea de lo que dices, que intentando aterrizar mi intuición muy mala de antes, que esta tarea del experimento 2, esta tarea de selección forzada, me da la impresión como que no es la mejor para, sabemos lo difícil que es esto, pero para tratar de capturar aquí el proceso, digamos, natural que se está queriendo capturar. O sea, me da la impresión de que tienes esos 4 elementos verdes y tu tarea es selecciona. Y cuando viene green, o sea, entiendo que su teoría era, bueno, el green digamos, de alguna forma hacer que prefieras una u otra, pero me parece que en la realidad de que tú estás en la tarea de seleccionar, claramente a la vista de esos 4 estímulos, green no es relevante para ninguno de los 4. O sea, aunque a la hora de producir tengamos más tendencias a usarlo uno, ¿no? En unas categorías que en otras, me parece que en esa tarea concreta, como que la relevancia de algo contrastivo entre esas dos, que sí funciona. No sé si estoy avanzando en algo, me estoy pensando sobre la marcha, pero No, me sigue, pero estás diciendo que tiene que ver con el diseño, con el sí, diseño me metodológico. sigue pareciendo que ese diseño Sí. no se está favoreciendo. O sea, me da esa impresión, no sé aterrizarlo mucho más, pero que creo que Es tiene, que le dan en la torre al color. sí, sí, me da la impresión de que sí, pero te viene green y ahí, o sea, tal vez tu empeño es dame algo para que yo elija estas 4, entre estos dos conjuntos, ¿no? Y así estás juzgando green, pues, no en términos de toda la operación, estarías diciendo green cuando es más o menos informativo. No sé, es mi intuición así muy desordenada. A lo mejor se me ocurre que podría ser como, en lugar de poner el color para que lo elijan, podrían poner como, bueno, ya me hice pelotas yo mismo, pero como poner la oración un poco trunca y que el elemento esté a la mitad, ¿no? Elige, bla, 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 verde, ¿no? Y entonces, que una de las cosas, mm, no, creo que no tiene sentido. Pero sí, claro, no, como que esa parte no, yo coincido con que también me parecía muy poco clara y también en la parte del control, ¿no? Así como elige los dos, o sea, pues en los dos casos son dos, ¿no? O sea, como que, cómo eso podría no ser aleatorio también, ¿no? Digo, está el modelo estadístico
para quitar esa variable de lo aleatorio, pero aún así también me pareció confuso. Yo no entiendo Carmen. nada, la verdad. Pero lo que pasa es que a lo mejor es porque también lo leí rápido y lo estaba tratando de meter en lo que ya conocemos de hace 10 años cuando vino Paula, ¿se acuerdan? De los primeros trabajos que empezó a hacer con el uso del color en tareas referenciales. Y aquella vez, que fue en el 14 cuando el taller que hicimos, aquella vez tenía como mucho sentido para mí porque estaba estudiando cuándo usabas el color y cómo afectaba, si estaban prepuestos o pospuestos a los nominales y comparaba inglés y español. Y se daba cuenta de que se usa de manera diferente y en aquella época todavía no le incomodaba mucho hablar en términos de relevancia. Entonces, de hecho, estaba todo enmarcado así. Y entonces yo entendía muy bien y ella decía, en inglés juega un papel mucho más fuerte porque a la hora de encontrar un referente en tareas de asignación de referente, dame el vaso azul y, y give me the blue glass, en inglés era más importante el color que en español. Pues sí, porque entonces vas, dame el vaso y hay dos, ¿cuál? Y estoy esperando el color. Y en inglés no, en inglés era, dame el azul qué, ¿no? Y entonces encontraba, y entonces ahí explicaba, decía, bueno, cuando es más relevante, cuando es más informativo y menos costoso de procesar, entonces, pero aquí no entendí nada. ¿Por qué un hablante normal diría, dame el plátano amarillo? O sea, creo que hay condiciones, y entonces yo me perdí, yo empecé y entonces si hay asociación o Pero no hay podrías decir, asociación, dame el plátano amarillo si tienes un escenario donde hay unos que donde hay todavía no están verdes, tan maduros. exacto, exacto, sí, Entonces o tienes unos verdes, unos más verdes y uno amarillo. Dame el amarillo, es el que quiero. Ya. Pero Pero no compramos sé una si yo me sandía súper elegiría el roja, color, sino diría no el color, sino la propiedad de estar maduro o no maduro, exacto, pero no lo sé. exacto, exacto, exacto. y entonces te sirve el color, ¿no? O sea, sí lo puedes decir, pero escoge, pero lo que creo del final. Tampoco estoy segura de haber entendido, no sé a dónde van. Lo que creo del final, y sí creo que tiene importancia, es que es una pregunta más metodológica que de otro tipo, porque en estos estudios de asignación de referencia, donde se usan pares así, ¿no? Dame el vaso azul, me gusta ¿qué es? El cielo azul, pues entonces en cada caso el color es más relevante que en otro y a lo mejor si no se controla esta asociación de la categoría léxica me parecía más como el campo bueno, la categoría léxica ya me perdí, la categoría léxica, si hay un vínculo muy fuerte, no, sí, ya me perdí. Ya ven, no entiendo nada. La asociación. Este, Decías que entonces es una pregunta Ah, metodológica y que están viendo, ajá, gracias, Junuen. Porque si tú no controlas eso y comparas dos reactivos, me gusta el cielo azul y dame la pluma, dame el vestido azul, ¿no? Pues es mucho más relevante en el segundo caso que en el primero. Y si no lo controlas y solo comparas el efecto o la importancia de la descripción con el color, allí vas a perder algo. Pero eso pues sí, ¿no? O sea, no creo que eso sea todo lo que hay atrás. Entonces, yo lo que no veo de veras es, o sea, si yo voy a concluir que el color es más importante en inglés que en español en la asignación de referencia, porque en español puede ir antepuesto o pospuesto y en inglés típicamente no, y entonces voy a hacer todo eso, tengo que tomar en cuenta que a lo mejor hay una asociación muy fuerte entre ciertas categorías léxicas y el color y otras no, cuando diseño mis reactivos. Yo no sé si eso es lo que están diciendo, pero no veo más que eso.
¿Y por qué hicieron esto? No sé, y como ya no quiere hablar, o sea, no entendí, de veras no entendí. Y me encanta el trabajo de Paula y en particular el trabajo de color y eso, pero así como, como cuando ella vino y expuso eso hace como 10 años, ¿no? Y después siguieron publicando un poco sobre color y luego ya con Julián y todo. Ahorita sí me saqué de onda, ahorita dije, ¿y al final qué? ¿Por qué podría, por qué te es útil en la producción y no en la comprensión? Por una cuestión de relevancia, porque el que trata de generar el mejor enunciado posible a su disposición es el hablante. Entonces, el hablante es el que sabe si en ese momento el color es más pertinente o no. Pero el escucha lo que va a hacer es lo que pueda con el estímulo que tú le das al procesarlo y no tiene por qué esperar que haya color más que en ciertas circunstancias específicas donde puede haber ambigüedad entre, ¿no? Y el color te ayuda a resolver esa ambigüedad. Entonces, creo que eso puede ser porque el oyente no necesariamente espera, pero el hablante sí sabe que puede haber ambigüedad. Entonces, el hablante diseña su estímulo así, pero el oyente no sabe qué quiere el hablante hasta que el hablante abre la boca. Entonces, no tienes por qué. Yo creo que puede ir por allí, pero como además sí me doy cuenta que hay una resistencia ya a usar esa terminología y esa teoría, siento que honestamente no sé qué explica, no sé qué buscaban. Y sí, me doy cuenta, si hay categorías, y tú puedes probar experimentalmente que hay categorías léxicas como más intrínsecamente vinculadas al color, bueno, pues ten cuidado cuando diseñes tus reactivos, ¿no? Y toma esto en Creo cuenta. que lo que querían, o sea, lo que siempre quisieron como rastrear, o sea, su hilo conductor era demostrar que los hablantes y o sea, tanto los que hablan, los que producen los hablantes como los que escuchan, este, toman en consideración el, la fuerza de la asociación entre la categoría léxica del elemento que se está enunciando y el color. Sí, o sea, eso es lo que querían. Y dicen, esto la teoría no lo incorpora, incorpora otras variables, y esta variable que se ha dejado relegada tendría que incorporarse a las teorías pragmáticas actuales sobre informatividad y modelos computacionales de referencia de color. Eso lo dicen en el abstract del artículo, que lo estoy retomando. Lo decía desde el principio, porque a mí me pareció un poquito, ¿qué palabra utilizaría yo? No quiero decir arrogante porque no es la palabra que me vino a la mente, pero pues, o sea, no sé, no lo sé. Y después ellas mismas están un poco dudosas de cómo operacionalizar el fenómeno de la fuerza del vínculo entre el color y la categoría léxica. Y los ejemplos que ponen a mí me hacen más ruido que otra cosa. ¿Por qué decir, por ejemplo, por qué decir en las conclusiones cosas como que dice ah, que los productos maquillaje tienen menos variabilidad de color que el de las ropas? O sea, a mí esta aserción tan categórica, yo digo, ay, Yo o sea, también me saqué de onda. yo, ¿de qué siglo vengo yo? De qué roca he salido? Que no hay manera en que yo pueda decir por qué haces una afirmación tan categórica donde dices que que el maquillaje, los productos de maquillaje, tienen menos variabilidad de color. Porque Y ellas ni dije, ¿por siquiera qué? hacen porque ni siquiera hacen una distinción entre color, matiz, o sea, No, color pero ¿por qué shade. tendrían menos variabilidad que Pues porque a que lo el mejor tú compras un maquillaje que va a ser color piel, pero las pieles varían un poco, pero no es el Pantone rojo o el negro. varían un montón? Muchísimo,
pero si vas a decir una cosa así, yo creo que necesitas una postura teórica de cuando un color ya no es una tonalidad del otro y ya es otro color y ahí, eso, ahí no van a llegar a ningún lado. Entonces, claro, ¿para qué decir que en el maquillaje no hay? El maquillaje, pues, a ver, yo No, no lo que consumo dice que tienen maquillaje, pero hay muchas menos tonalidades. variabilidad de color. Y yo estaba pensando, O pues sea, ni no vas a siquiera, tener una cara roja, una cara verde, eso no vas a tener, todo va a ser dentro de tonalidades del pues color las generaciones que tenga actuales un que- poco les vale tres cacahuates todo eso y se pintan lo que se les... Además, O además, sea, yo además de decía de eso, verdad, bueno, además no vieron a los pieles rojas, o sea, si no, no, yo no entendí nada y me pasaba eso que decía Tere, yo, o sea, por ahora sí ejemplo, ya con el ejemplo voy a el otro entender. ejemplo que dicen, también me parece, ese sí me parece incluso hasta obvio. Dice, los carros tienen más variabilidad de color que los aparatos. Sí, puede ser que sí. Puede ser que sí, que tengan más variabilidad de color y que no sé, que haya tendencias en los aparatos que vienen como más estilizados, más, entre comillas, elegantes, con menos color, ¿Sí? pero apenas salieron un montón de refrigeradores y te están vendiendo una especie como de carátula en los refrigeradores. Y si lo quieres verde o amarillo o azul y no sé qué, y te cuesta un montón una fortuna. Yo dije, Bueno, no entiendo nada, ¿no? O sea, Además, a mí también, o sea, eso ya estamos, pero me pasó también lo mismo, porque como que los coches tienen mucha variabilidad de color. Yo que tengo la edad que tengo, recuerdo que cuando era niña íbamos en la calle a ver quién encuentra más coches rojos, más azules, más amarillos, más verdes, pero verde perico, no verde oscuro. Tú salías a la ciudad y los coches eran de 50.000 colores y ahora no. Ahora los coches tienen cada vez menos. Pero entonces estas cosas me confundían más. Entonces decidí no prestar mucha pero yo atención sí, a yo eso. estaría, yo estaría inclinada a pensar un poco como a Cela, que aquí hay un problema metodológico en el experimento Mm, 2 y que eso, pues, hizo Sí, que salieran las cosas como salieron sí. y que a lo mejor de manera natural, o sea, no sé si faltó naturalidad en la prueba, porque la explicación que da y que la gente dice, pásame el, ¿cómo se llama? No el cepillo, el peine rosa Sí, cuando nada más hay un peine. cuando nada más hay un peine, sí. Wow, no, o sea, me pareció un dato muy revelador, pero luego resulta, y eso, o sea, pero luego eso no está incorporado en el diseño metodológico No, del segundo no, experimento. no. Y puede ser, y eso no lo mencionan, y yo creo que ahí hay algo que la tarea misma es- o sea, está Impidiendo impidiendo ver con sacar. claridad algo. O sea, yo lo leí y de repente pensé, ¿no están diciendo cosas que son obvias? O yo ya estoy, O yo yo ya soy estoy, idiota. Sí, yo a mí ya me pasó estoy, eso. yo ya me perdí de todo, porque yo sentí que, por un lado, hacían afirmaciones muy, muy atrevidas y luego decían cosas que, pues, como que sonaban que sí, o sea, si la fruta está asociada así, pues sí, no, tú no ves fresas azules. Azules. Bueno, ahora, por ejemplo, yo acabo de comprar una macetita con chiles morados. No, no son morados, son como violetas. Y, y México, que tiene una variedad de colores en los chiles, ese color de chile, de verdad que no es de lo más, Bueno, y todos hemos visto claveles azules, ¿no? No hay claveles azules, es anilina. Pero a mí lo que me no, pero pasa ese como color es, natural, natural. sí, Bueno, en fin. lo que yo no entiendo es para qué. O sea, esas aseveraciones atrevidas del maquillaje tiene menos, los coches, no sé qué, y al final de cuentas no sirven para nada tampoco, no, no. Y sí, el experimento 2 yo también estoy de acuerdo que a mí, yo me quedé muy confundida, la verdad, y mi sensación, y no iba a decir nada, pero pues mi sensación fue, todo esto ya sabíamos, ¿no? Justo Y es lo que platicábamos cuando estábamos comentando esto ahí en el laboratorio,
decíamos, es que, o sea, a mí me quedó una sensación de que hicieron un experimento ad hoc por hacer un experimento. O sea, como que yo no veo el sustento teórico y este paso de la teoría a la evidencia experimental y luego de regreso a la teoría, ¿no? Como que sí No, se queda como corto, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que, así rápidamente, lo que vi es que justamente, no lo dicen como tal, pero lo que les interesa es, lo que entendí que les interesaba era analizar cómo, o sea, en qué categorías era más frecuente o no, más probable o no, que apareciera el uso de adjetivos de color cuando tenían un uso descriptivo, es decir, cuando formaban parte de la descripción per se y no tenían algún otro sentido, digamos, informativo referencial, eh, contrastivo con algún otro elemento que pudiera ser ambiguo, ¿no? Por eso ponían en las paletas policromáticas, que además hubiera sido interesante ver las monocromáticas, ¿no? Que ponían estos dibujos, pues no Así. sé qué tan claro hubiera sido, o sea, qué tan esperable es que un hablante diga, si tienes una calabaza naranja y tienes una cubeta verde y una pelota azul y un caballo café, que digas, ah, pues busca el caballo café, o sea, no sé qué tanto estaban esperándolo, ¿no? Y que justamente querían ver si eso ocurría, no porque fuera relevante, tan relevante informativamente, sino porque hubiera una asociación entre esta categoría y el uso de color. Pero justamente el diseño, o al menos en este artículo, estos datos no quedan claros para uno como lector o lectora, ¿no? Sí. Bueno, eh, pues yo como daltónico ni modifico con colores cuando hago usos referenciales, ni espero que los otros modifiquen, ¿no? Pero bueno, Y espero que los otros. al final, bueno, la elección del artículo no fue un capricho, era lo que iba, es porque vamos a invitar a Paula en junio para que venga y también a uno de sus colegas, Camilo. Entonces, por eso es que elegimos discutir uno de sus trabajos más recientes. Sí. Y ya que dije eso, no sé si tuvieron oportunidad de ver rápidamente los artículos que propusimos Eh, Yo los para bajé las misiones. a mi Ahí compu. hay otro hay uno de Camilo. Tere hizo esa parte de la Sí, tarea, los bajó, yo hice la parte de leer los títulos y, y la verdad, profesor, no hice más. Pero pero bueno, podemos, vi que incluyeron el de Marina, siempre me cuesta mucho, aquí están, a ver, los comparto. sí, siempre me cuesta, no sé por qué me cuesta, Isadora y Marina, ya no sé. El de Literally a Jerk, la de abajo. Ujú. Y, Ujú. Entonces y vi que tenemos, está al final, bueno, no importa, o sea, entonces sí, yo puedo ver ese. este, Renato y yo estuvimos en esa discusión con los filósofos y no las les, fechas no pueden les cambiar vamos a aguar la fiesta. y tenemos dos más. Este me parece que 22 es de mayo. este. Perspective. No, las fechas pueden cambiar, o sea, los puse nada más así, podría ser, No, está este, bien. No, 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 no. No, no las muevas. entonces, bueno, no las muevo. Entonces, alguien se apunta para los otros dos. Porque lo Y otro hago es. el... No, no, Sí. sí. No, Carmen, Carmen. ¿No cambies Carmen, qué? ¿Qué? no, que digas lo que ibas a decir. El de Camilo de Paula Rubio y de Julián Ettinger. Ese va en la misma dirección que de Este, lo que estamos discutiendo acá. ¿Ese? no sé cuál es de los Es dos. Semantic. Semantic and perceptual pragmatic semantic factors. and pragmatic factors affect the derivation of contrastive inferences. Y ahí Pero, está Camilo, está Paula y está Julián. vean, ujú. Y Sí, yo pensaba, perdón, Mitai, pensaba, te dije no lo cambies
porque pensaba que es mucho mejor que avancemos en leer cosas de Paula y Camilo para poder hablar mejor con ellos y ya después podemos ver cosas A ver, el 5 es la manera en la que los filósofos conciben el trabajo experimental y cómo sacan consecuencias de sus datos. Pero entonces creo que es menos pertinente si estamos pensando en la ¿El visita de último? Paula. No, está bien, El, o sea, yo creo que está bien leerlo ¿Pero porque te además, refieres al último, el de sí, Literally sí, a sí, sí, Jerk? sí, ¿No tenía algo que ver Jessie en ese? Sí, es que de hecho estaba pensando que si, como dice Tere, tiene más relación el de Perceptual con el que acabamos de ver, lo tendría más veamos primero. sentido que el 4 pasara al Sí. 3, Ah, el 3 al eso sí, pues, porque, o sí, sea, temporalmente el de Jesse va antes que el de Jerk, ¿no? Podríamos ir en ese orden, ok, porque en el de Jerk El de mencionan Jessie, a ¿cuál Jesse, es? Aquí, es el de Apositives, Ah, ok. ajá. ok, sí, eso sí. Yo podría ser el de Jesse, justamente. Bueno, y Ok, en lo que anota Itai, voy a hacer un comercial que a lo mejor los anima a presentar también. Este, Vamos a enviar un correo para darles constancias por la asistencia del seminario, porque o sea, muchos de ustedes han sido súper constantes y no les hemos dado constancia. Entonces, para 2024 que anoten su nombre y les damos constancia por su asistencia en los 2 semestres y obviamente lo vamos a seguir haciendo de aquí en adelante. Y también constancia por presentar, igual a los estudiantes, hacerla a tus estudiantes que presentaron, si nos puedes anotar ahí los nombres para que les demos igual su constancia, ¿no? Entonces sería como de asistencia regular al seminario y de presentación, las dos, ¿no? Eso pues lo vamos a mandar por correo porque pues no todos están ahorita, pero igual se los avisamos, ¿no? bueno, si nadie se anima a este, entonces lo anoto yo. pues además las inferencias contrastivas Como que sí, ¿verdad? te pertenecen un poco, ¿no? Las contrastivas no, pero las Lo hace por su experiencias me gustan. constancia nada más. Bueno, dejo de compartir. ¿Nos mandarías ¿Nos luego, lo Itay, mandas? Claro, sí. esto con las fechas y todo Sí, para que lo tengamos? por favor.